¿Quiénes fueron los primeros pobladores de América Central? ¿De dónde provienen? ¿Cómo lograban conseguir su subsistencia? ¿Cuáles eran sus formas de organización social y política? ¿Qué concepción del mundo tenían? ¿Y cuáles fueron los logros culturales más importantes que alcanzaron? La respuesta a estas inquietudes nos ayudará a comprender no solo las sociedades de este periodo, sino también las etapas posteriores de la historia centroamericana, incluido el presente. La historia de la presencia humana en Centroamérica comenzó cuando varios grupos de cazadores debieron transistir por el puente del Istmo Centroamericano, decenas de miles de años antes de nuestra era, en búsqueda de la megafauna que abundaba en aquellos tiempos. El descubrimiento por los europeos de las tierras y pueblos del Istmo ha sido atribuido por los investigadores a varios viajeros, pero ha quedado registrado como mérito de Cristóbal Colón, quien llegó con sus barcos a Guanaja y exploró la costa del Caribe en 1502, describiéndola como un paraíso terrenal. Contacto ciertamente es un eufemismo para calificar lo que ocurrió después: una invasión violenta, una guerra a sangre y fuego de los europeos contra los nativos. El periodo paleoindio es el de la primera colonización humana del continente americano. Comienza en la Edad de Hielo y termina en el octavo milenio antes de Cristo, precediendo el periodo arcaico. Se cree que los primeros habitantes llegaron a Centroamérica luego del arribo de los primeros seres humanos a América, provenientes de Asia septentrional por el estrecho de Bering o de las islas polinesias hace unos 15.000 años. Por el momento no ha sido posible evidenciar ocupaciones anteriores a 3300 antes del presente en Centroamérica. Sin embargo, los orígenes de la humanidad en esta región tienen necesariamente que buscarse más allá de este límite cronológico. En efecto, en América del Sur, los restos arqueológicos más antiguos conocidos datan por lo menos de 14.500 años, y como el Homo sapiens, venido de Asia, colonizó el continente americano desde el noreste, lógicamente descubrió el istmo centroamericano hace más de 14.500 años. Los paleoindios experimentaron por primera vez el ambiente tropical, pero los paisajes naturales que encontraron en el istmo eran muy diferentes de los que podemos apreciar en la actualidad. Había más tierras emergidas, ya que el nivel de los mares estaba mucho más bajo durante la era glacial. Las temperaturas estaban inferiores a 4 a 7 grados Celsius y las precipitaciones anuales de 30 a 50%. Había nieve y hasta las glaciales en la sierra volcánica, y las concentraciones de dióxido de carbono eran más débiles, limitando el desarrollo de la vegetación. Los ecosistemas centroamericanos albergaban una megafauna, conjunto de especies de grandes mamíferos hoy extintas, variada, aunque tal vez menos densa que en América del Norte, lo que pudo provocar un aumento de la movilidad de los grupos paleoindios. Centroamérica presentaba también profundos yacimientos de rocas sedimentarias y volcánicas duras, que podían ser aprovechadas para la confección de herramientas de calidad. La zona norte de América Central fue donde se desarrolló la civilización maya, la cual alcanzó una complejidad sociopolítica propia de los estados. El estudio de los mayas ha despertado un gran interés porque pocas sociedades complejas se han desarrollado en ambientes tropicales de tierras bajas. Además, la tradición cultural maya plantea numerosas interrogantes acerca de los patrones de interacción entre diferentes grupos y sobre la naturaleza de las fronteras culturales. Los mayas son los pueblos habitantes de una vasta región que se ubicaba geográficamente en el territorio de lo que hoy conocemos del sur de México, Guatemala, la zona occidental de Honduras y otras zonas de Centroamérica. Es especialmente importante su presencia e influencia en los
actuales territorios de Guatemala, Honduras y en departamentos en la parte norte de El Salvador, con una rica historia de unos 3000 años. En cuanto a la religión, los mayas contaban con numerosas divinidades y con un sacerdocio especializado que se encargaba de organizar el culto, con el fin de legitimizar a los gobernantes y los sistemas políticos. En ese sentido, los estados mayas se pueden calificar en teocráticos. La zona central de Centroamérica abarca los actuales territorios de Honduras y El Salvador, con exclusión del área maya, el flanco del Pacífico de Nicaragua y los alrededores de los lagos de ese mismo país. Se trata de una zona cuyas características esenciales son la complejidad cultural, la segmentación en pequeñas regiones. En ella florecieron diversas sociedades originadas principalmente en las migraciones de grupos provenientes del norte. La zona central puede ser considerada como la frontera cultural con Mesoamérica. Los límites entre ambas son muy difíciles de definir, no solo porque fueron muy fluctuantes, sino también a causa de las grandes afinidades culturales. El comercio, la guerra y los movimientos migratorios fueron factores que favorecieron la difusión cultural. Aparte de las numerosas influencias foráneas, las sociedades de la zona central también tuvieron un desarrollo propio en respuesta a sus necesidades, al medio ambiente en el cual se desenvolvían y a la interacción con grupos vecinos. Una de las características más sobresalientes de la zona central es la variedad de patrones culturales regionales, que se revelan en distintos tipos cerámicos y arquitectónicos, en estrategias de sobrevivencia y en redes comerciales. También existió una gran cantidad de entidades políticas, cada una con su propio carácter y su sistema de comunicación con sus vecinos. Hacia el año 1500 después de Cristo, los grupos Nahua y Piles ocupaban el área central y occidental de El Salvador. El actual territorio de Honduras estuvo ocupado esencialmente por lencas y misumalpas. En la zona norte, los mayas alcanzaron la organización sociopolítica denominada Estado, con toda su complejidad política, económica, social y cultural. Tal complejidad tuvo su más clara manifestación en la existencia de una arquitectura monumental. También lograron desarrollar los sistemas de subsistencia más intensivos. La agricultura contó con condiciones ambientales propicias y el desarrollo de técnicas como la construcción de drenajes. La zona norte logró mayor integración que otras áreas, producto en gran medida de las intensas redes de comunicación interregional. Las relaciones extrarregionales también fueron muy intensas, especialmente con Mesoamérica y en menor grado con las sociedades de la zona central. Las sociedades aborígenes de la zona sur fueron más bien producto de una evolución endógena. Su interacción con Mesoamérica fue menor. Conforme se avanzaba en el tiempo se consolidaba una filiación con el noroeste de Sudamérica. En la zona sur, la agricultura se vio favorecida con la introducción de diversos cultivos foráneos, especialmente el maíz, el cual fue sometido a procesos de adaptación. Las sociedades de la zona sur se mantuvieron como cacicazgos y xenófobos, como resultado del desarrollo histórico propio. En la época precolombina, la mayoría del territorio de Centroamérica era parte de la gran civilización mesoamericana. Las sociedades nativas de la zona ocuparon la tierra en el centro de México, en el norte hasta el noroeste de Costa Rica, en el sur. Las culturas precolombinas de toda la región comercializaron con Mesoamérica y Sudamérica, creando importantes plazas comerciales entre estos pueblos. El impacto de la conquista española fue mayor en las poblaciones indígenas concentradas en las tierras de uso agrícola. Los bosques tropicales húmedos se convirtieron en áreas de refugio para los nativos que intentaban escapar de la dominación colonial. Aunque una de las consecuencias más inmediatas de esa dominación fue el abrupto descenso de la población autóctona. Esta ha logrado durante 5 siglos sobrevivir y resistir a diversas presiones y ha brindado un
innegable aporte a la herencia cultural de todos nuestros países. En los tiempos actuales, uno de los temas que más ocupa y preocupa a los centroamericanos es el de los recursos naturales, de su escasez y agotamiento. Lo que antes parecía abundante e inagotable, ahora se presenta vulnerable y finito. El recurso natural que antes se explotaba sin que se pensara dos veces, ahora requiere de mayores esfuerzos o cuidados, o simplemente ya no existe. Por lo tanto, la historia del istmo centroamericano también es la historia de las estrechas y complejas relaciones entre las sociedades humanas y todos los demás seres vivientes e inanimados que las rodean. Además, mucho podemos aprender de las experiencias del pasado para enfrentar los retos ambientales del futuro, los cuales requerirán, sin duda, grandes esfuerzos y mucha creatividad para poder superarlos.